qué te llevó a buscar de Dios? ¿O de qué forma llegaste a este lugar? Bueno, la verdad, yo antes era una persona atea, no creía en Dios y jamás estaba en mis planes, no sé, estar en una iglesia. Desde muy joven empecé con el tema de los vicios, el cigarro, ¿cierto? El alcohol. Después empecé a probar otras cosas, marihuana, y lo que me dejó mal fue la cocaína. Yo, aparte de consumir, igual vendía drogas, y a raíz de eso, bueno, me llevó una depresión tremenda, pues no encontraba salida para ese vicio. De verdad que era, o sea, yo recuerdo y no sé, días sin dormir, sin comer, no me preocupaba de mi hija, no me preocupaba de mí mismo, no trabajaba, como lo único que hacía era consumir todos los días, y así estaba mi vida. Y como les contaba, en mis pensamientos jamás estaba llegar a una iglesia. Y resulta que un día yo trabajaba haciendo carreras, ¿cierto?, de Uber, y un día domingo hice una carrera a unas jóvenes que venían a este lugar. Y ellas me empezaron a conversar, pues me empezaron a preguntar si yo creía en Dios, y entablamos ese tema de conversación. Y bueno, yo le respondí que no creía en Dios, pero sí siempre quería saber cómo se había formado todo esto, pues cómo habíamos llegado nosotros a este mundo. Tenía como esa duda existencial de saber cómo esto tan perfecto, pero jamás pensé que era Dios el que había creado todo esto. Y era una pregunta que, no sé, de repente yo salía a mirar al cielo, las estrellas, y ya era algo que siempre daba vuelta en mi cabeza. Y resulta que ya conversando con las jóvenes que venían acá, les digo lo mismo, y ellas me dicen, no, si Dios es el creador, Él es el que te creó a ti y todo. Y me empiezan a contar que Dios le había sanado de depresión y muchas cosas más. Y ya resulta que llegamos acá al ministerio, día domingo, ¿cierto?, el culto, y ellas me preguntan si podían orar por mí. Y yo, ya por respeto, le dije, ya, ningún problema. Resulta que ya me dicen, ya, cierra tu ojito, vamos a orar por ti. Y una de ellas pone su mano en mi cabeza y empieza a orar por mí, po. Y en ese momento ella me dice todo lo que me estaba pasando en mi vida. Y yo ahí dije, wow, ¿qué onda ella? ¿Cómo lo sabe? Si yo jamás la había visto en mi vida. Y ahí como que empecé a tener como encuentros con el Señor. Pude saber de que Él era real. Bueno, después de esa oración sentí algo que nunca había sentido en mí. Sentí paz, me fui, a pesar de la depresión, a pesar de todo lo mal que lo estaba pasando. Después de esa oración sentí una paz, una tranquilidad inmensa que jamás había experimentado en mi vida. Y eso fue lo que me cautivó. Después de ese momento no fue de que, no sé, a la semana siguiente, al mes, haya venido acá a la iglesia. Creo que pasaron como 2 años. Yo seguí haciendo mi vida, seguí consumiendo, y el Señor siempre estaba ahí como buscándome. No sé, a través de personas, amigos que eran súper poca gente la que sabía mi realidad, que sabía que yo estaba mal, que estaba con pensamientos de suicidio, que ya no quería seguir en este mundo. Y como que todos me decían, oye, pero yo conozco un amigo que va a tal lado, ¿por qué no vas para allá? Y así fue como llegué acá. Genial. De verdad que Dios es muy bueno. Él fue el que me trajo acá. Amén. Jamás estaba en mis planes estar aquí. Si no hubiese sido por Él, ahora hubiese estado sin vida, o tal vez hubiese estado preso, no sé, por la vida que estaba llevando. Pero Él tenía un propósito conmigo. Tenía escrito una nueva historia. Amén. ¿Y ahora cómo está tu vida? Hermano, ahora, bueno, hermano, no, feliz totalmente, contento. Siento que es una bendición estar en este lugar, de tener personas que siempre estaban preocupados de cierta manera de uno. Y bueno, el Señor cumple los anhelos del corazón.
El año pasado me casé, conocí a una persona, ese era uno de los anhelos de mi corazón, tener una familia. Así que totalmente renovado, libre de las adicciones. Así que eso, hermano, Amén. completamente, de verdad que una persona nueva. El Señor me Maravilloso. hizo, como lo dice su palabra, me hizo una nueva criatura. Y como decía el versículo, no, si salvo tú y serás ¿Será salvo tu casa? tú y tu casa. Pues bueno, tengo a mi hija que igual sirve acá, apasionada por el Señor, ella, la Martina. Que a pesar de su corta edad, ella busca al Señor, lo ama con todo su corazón. Mi esposa igual, desde el primer momento que conoció al Señor, ella apasionada por Dios. Dios me dio otra hija igual. Así que eso, hermano, Dios es maravilloso. ¿Qué le dirías a las personas que han venido por primera o segunda vez a este lugar? Hermano, esto no es fácil, pues, cuesta porque yo lo vi desde afuera que venía lleno de, por decirlo de cierta manera, con las mañas del mundo, pues, y esto es algo totalmente nuevo. Cuesta demasiado, a mí me costó mucho ponerme firme, pero lo que uno tiene que hacer es perseverar, creer en Jesús, porque Él es fiel. Aunque uno falle, Él nunca lo va a hacer, siempre va a estar al lado de uno. Y bueno, decirles que sigan asistiendo a la iglesia, que sea como se encuentren, cómo se sientan, no dejen de venir a este lugar, porque aquí van a tener un encuentro con Dios, pues van a recibir la palabra que necesitan. Y para todo problema hay una solución, y la solución es Cristo. Así que eso, hermano, si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera, no hay impedimentos para el Señor, hermano. Amén.